Muy bien. Y habiendo manipulado las fichas clínicas activas, ahora procederemos a manipular las fichas clínicas inactivas, que son justamente el historial de lo que va quedando de lo que vamos haciendo de este lado. Por ejemplo, y nos dimos cuenta que en el video anterior, nosotros lo que hicimos fue tanto referir como finalizar una ficha, como cancelar una ficha. Y toda esa historia queda dentro del otro lado. Así que procederemos ahora a ver qué fue lo que realizamos. Entonces, nos vamos siempre al menú, a la parte izquierda, justamente a la ficha clínica, luego al listado de fichas clínicas ahora inactivas, y vemos que siempre nos va a aparecer la información de estudiantes. Desde aquí podré yo ver justamente la historia de todo lo que se fue realizando. Vamos a ir en orden sobre cómo lo realizamos en el video anterior. En el video anterior, lo que hicimos fue de que a uno de los estudiantes, en este caso fue a Rudy, cancelamos una de sus fichas. Vamos a poder nosotros a la hora de presionar el botón de acciones, realizar 3 acciones o realizar 3 diferentes cosas. La primera es ver las fichas canceladas por referencia. La segunda es de ver las fichas finalizadas y justamente para el ejemplo que estábamos hablando hace ratito, las fichas que cancelamos, ¿verdad? Tengamos cuidado sobre diferenciar estas dos tipos de cancelaciones. Las canceladas por referencia es porque justamente es la historia de todo lo que va quedando de las fichas. Es decir, al momento que hay alguna referencia, pues va quedando la información sobre quiénes fueron los pacientes, de quién estudiante fue el que estuvo ocupado de esta ficha. Entonces va quedando toda esa historia dentro de las canceladas por referencia. Ahora, las canceladas son las que únicamente presionamos del otro lado el cancelar ficha. Vamos ahora justamente a ver ese módulo, de donde vimos que justamente el número de ficha 565 fue la que finalizamos o más bien cancelamos directamente, porque fue en ese caso que el paciente pues no llegó. Y esa fue la descripción que ya nosotros colocamos. Ahora bien, en esta parte, las tablas aquí permiten nosotros ver detalles justamente de lo que nosotros tenemos en los datos. Esos detalles siempre aparecerán en cada uno de los datos que hayamos ingresados. A detalles me refiero con más información de lo que ya aparece en la tabla. Nosotros al presionar ahora, por ejemplo, uno de los datos, en este caso el 565, Juan Pedro y la fecha de comienzo, también nos aparece también la fecha de finalización. Ahora lo presiono y veo que me aparece información sobre cómo era esa ficha, ¿verdad? Si era un paciente integral, nos aparece la descripción del por qué es que la cancelamos, el paciente dejó de llegar, y nos dice también si hubo un paciente anterior o un estudiante anterior. Eso si se tratara también de una referencia, pero como para esta ficha clínica no hubo ninguna referencia, así que por eso aparece como no asignado. Dentro de sus acciones, nosotros podemos reactivar esta ficha. Con reactivar, ¿qué es lo que logramos? Pues regresarla al estado anterior, es decir, a una ficha clínica activa y no solo activa, sino que ingresada de forma inicial, porque como bien estamos repitiendo, no se trata de una ficha referida. Así que ahora procederé yo a reactivar esta ficha. Aparece este siguiente formulario donde nosotros pues no podremos seleccionar ni cambiar algún dato, sino que solamente nos aparece como muestra los datos que van a volver a activarse. Aparece el número de ficha, el estudiante, si es paciente integral o no, y viene el nombre del paciente. Ahora podemos nosotros reactivarlo entonces. Al darle al botón de reactivar, lo que va a aparecer primero es de que no va a aparecer de nuevo acá, porque ya no es una ficha cancelada, sino que ahora se regresó a ser una ficha clínica activa. Si queremos ver este cambio, tendremos que regresar al botón del listado de fichas clínicas aquí en el menú y vamos directamente a listar esas fichas clínicas activas. Ahora bien, vamos a ver en qué estado quedó. Vamos a acciones y regresamos justamente al estado en donde estaba antes, que es decir, las fichas clínicas iniciales. Vemos que ahora regresó el dato. Y esto es porque justamente eso que hicimos. Ya, por ejemplo, esto podemos asimilarlo a un ejemplo como, por ejemplo, de que el paciente
después de, por ejemplo, 5 años, regresó a la dirección de clínicas y el estudiante que estaba teniéndolo antes, pues aún está, ¿verdad? Va a continuar con su proceso. Esto es justamente por si algún tratamiento hizo falta, alguna cuestión pues quedó, aún falta por realizarla. Entonces es por eso que nosotros podemos regresar la cancelación de una de las fichas. Ahora vamos a, por ejemplo, a regresar lo que finalizamos anteriormente. Recordemos que lo que se hizo fue finalizar una ficha de Juan Fernando Guerra. Se finalizó porque habíamos dicho que, por ejemplo, los tratamientos ya se dejaron de, o se terminaron todos los tratamientos por realizar. Pero vemos de que justamente como el anterior ejemplo, ¿verdad? La misma imagen podemos realizar o ponernos a imaginarnos de que el paciente está llegando después de, o vuelve a aparecer después de 3, 4 años y sigue siendo, por ejemplo, el mismo estudiante pues pide reactivar esa ficha, ¿verdad? Porque apareció un nuevo tratamiento por realizar. A pesar de que se finalizó, se puede regresar también a una ficha clínica activa. Así que vamos a hacer eso, vamos a fichas clínicas inactivas. Y en este caso vamos a donde quedó por última vez, que fue con Juan Fernando Guerra. Vamos entonces ahora al apartado de finalizadas y vemos que justamente aparece el número de ficha que nosotros finalizamos. Número de ficha, el paciente que asignamos, fecha en que comenzó y fecha de finalización. Todo esto, como es el ejemplo se está realizando el día de hoy, 14 de diciembre, se muestra de esta forma, pero ya sabemos de que cuando se trate de datos reales, aparecerán las fechas que realmente se están utilizando, ¿verdad? La fecha que realmente comenzó la ficha y la fecha en la cual se finalizó. Igual, como en el anterior caso, nosotros podemos seleccionar alguno de los campos y ver información extra. Por ejemplo, es de recordarnos cómo fue que dejamos en el video anterior a esta ficha. Te colocamos a que finalizamos con éxito los tratamientos. Aquí aparece esa razón y también nos aparece, por ejemplo, si era un paciente integral o no. Y aparte que en este lado nos aparece el paciente asignado y sabemos qué estudiante era, nosotros también como vemos y como nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? Esta ficha que nosotros finalizamos se trataba de una ficha que ya tenía referencias de por medio. Es por eso que también nosotros aquí nos aparece el paciente anterior y un estudiante anterior. Queda siempre esa historia. Así que nosotros podemos regresar esta ficha referida a donde estaba anteriormente. Siempre presionando en acciones el botón de reactivar ficha clínica. Igual, es un formulario idéntico al anterior donde solamente se nos muestra información. No podemos cambiar nada acá. Solamente podemos darle el botón de reactivar y confirmar la acción. En este caso vamos a reactivarlo y vemos que nos aparece aquí como una ficha clínica finalizada. Vamos entonces ahora a las fichas clínicas activas, de nuevo, y vamos a donde justamente está Juan Fernando. Vamos a las fichas clínicas referidas y vamos a darnos cuenta que la ficha clínica que teníamos referido regresó, ya está de nuevo activa. De esta forma es fácil ver justamente y regresar tanto una ficha que hayamos cancelado directamente o una ficha clínica que hayamos finalizado, ¿verdad?